diarreicas, ¿sí? Parte 2. ¿Ya vieron? Não? ¿Ya vieron? Não nesse semestre. No, A gente viu em sênior. bueno, más todavía, vamos a hacer un repaso. Sí. Cuando hablamos de síndromes diarreicos, ¿qué nosotros nos estamos refiriendo? A la pérdida excesiva de agua por las heces, que es el resultado en el aumento del volumen y la disminución de la consistencia de las heces, ¿sí? El número de las evacuaciones es mayor a 3 veces por día para considerar diarrea, ¿sí? El aumento en el peso de las heces, claro que estas son así referencias del libro, no que vamos a estar pesando, ¿sí? Mayor a 200 gramos por día. Disminución en la relación de las partículas sólidas y en su composición es mayormente agua. ¿Cuáles son los mecanismos? Existen varios, pero los más frecuentes van a ser la osmótica, que se refiere a los solutos absorbibles en la luz intestinal que ejercen una fuerza osmótica. Por ejemplo, en la deficiencia de lactasa, que es los que son intolerantes a la lactosa, entonces, ¿qué ocurre? Ellos consumen la leche, ¿verdad? Los lácteos que contienen la lactosa, y como no tienen la lactasa que absorbe eso, que ayuda a degradar, digamos, producen diarrea. Esa es la diarrea osmótica. Cuando tenemos aumento, este es otro, el aumento de la secreción o disminución de la absorción, van a ser alteraciones en el transporte de electrolitos por la membrana luminal. ¿Qué ocurre? No hay una absorción en el intestino. Entonces hay un aumento de la secreción de las heces, no se absorben y se van eliminando. En esta vamos a encontrar pérdidas de electrolitos, agua y nutrientes de la luz intestinal. Cuando tenemos por Escherichia coli, la mayoría son bacterianas, Shigella, Salmonelosis, y cuando, en otro caso, el tiempo o la zona de contacto. ¿Qué pasó ahí? Acá. En este nos referimos al resultado de la disminución de la superficie de contacto con la superficie intestinal. Ejemplo, en el intestino corto, cuando por ejemplo algunos pacientes se hacen cirugía y tienen que extirpar alguna parte del intestino. En el caso de las personas que se hacen las bariátricas, que se cortan parte también, en estos casos se da este tipo de diarrea, ¿sí? Se clasifican en aguda, esta es la clasificación según el tiempo, agudas que van a ser menores de 2 semanas. Están las acuosas y las disenterías. Las persistentes o agudas prolongadas que duran de 2 a 4 semanas, y están las diarreas crónicas que son mayores ya a 2 semanas, persistentes, así diré, ¿verdad? Las crónicas generalmente son aquellas que, por ejemplo, tengo las causas, las que tienen, por ejemplo, síndrome de intestino irritable, las que ya tienen esas diarreas crónicas, que viven con eso. A eso nos referimos. Las agudas, en más del 90% de los casos, son infecciosas. Pueden ser por toxinas, isquemias de algún tracto delgado intestinal. Algunos fármacos también, como saben, producen diarrea, principalmente algunos antibióticos. Algunos errores en la dieta, dicen, puede ser, y otros que causan diarreas cortas. Pueden ser también virus, ¿sí? Generalmente son autolimitadas, que duran de 5 a 7 días
la mayoría de las diarreas, por eso que habrán escuchado, no se indican antidiarreicos, ¿verdad? ¿Son autolimitadas? Sí, porque el cuerpo mismo combate contra eso. ¿Cuáles son las manifestaciones que vamos a encontrar? En las acuosas están el aumento de la pérdida de agua. No hay ingreso del agente en el epitelio, ¿verdad? Sin la persistencia de moco, sangre o pus. Los agentes más comunes van a ser el virus del cólera, Escherichia coli, una bacteria, Clostridium perfringens, rotavirus, y tenemos varios salmonelas, todo eso. Y las disentéricas es la que invade la mucosa, ¿sí? Esa es la diferencia, que pueden haber presencia de moco, de pus, pueden haber proteínas, sangre en algunos casos, pueden haber también contenidos alimenticios, o en el caso de algunos parásitos podemos encontrar hasta al mismo parásito adulto o huevos, ¿sí? Las más frecuentes están la Shigella, Yersinia, Entamoeba, Giardia y la mayoría de los otros parásitos. Como saben, los parásitos invaden la mucosa, ¿ya? Incluso algunas llegan a migrar a otros órganos. Acá tenemos todas lo que son las etiologías por infecciones, ¿verdad? De contaminación alimenticia. Vamos a tener todo lo que son los protozoarios, virus, bacterias. Tenemos las no infecciosas, que pueden ser el alcohol en exceso, causa también porque daña la pared de la mucosa, ¿ya? Alteraciones en la dieta. Algunos tienen diarrea por condimentos. Cuando comemos en exceso también podemos tener diarrea. En algunos casos, carcinomas, diverticulosis, una serie de medicamentos, también, como les digo, varios. La mayoría son antibióticos, algunos y otros como la metformina, una de las que más producen diarrea. Seguramente tienen algún familiar conocido con diabetes, ¿verdad? Este hipoglicemiante causa muchísima diarrea, por eso también los pacientes diabéticos en el inicio de su tratamiento emagrecen, ¿verdad? Por culpa de eso, del exceso de diarrea. El Orlistat, ¿conocen el Orlistat? ¿Ya habrán escuchado? Es un medicamento que se utiliza, es un lipoglicemiante. Cuando los pacientes, algunos toman para emagrecer y la causa diarrea con gordura, este medicamento. Y cuando tenemos también lesiones de la mucosa, del intestino, ya sean, ¿verdad?, por alteraciones de la motilidad gástrica, por alguna enfermedad autoinmune, enfermedad de Crohn, intestino paralítico, podemos tener. ¿Cuál va a ser la clínica? Lo que ya hablamos, ¿verdad? La mayoría de los casos son diarreas agudas que tienden a ser autolimitadas y son leves. Se debe permanecer alerta al iniciar la evaluación detallada si presenta alguna característica importante como melena. ¿Qué era melena? Después, fiebre, cuando tenemos fiebre. Si hay presencia de pus o moco en la sangre, en las heces, en las diarreas, ¿sí? Porque melena, si presenta melena, quiere decir que no es solamente un cuadro de diarrea, ¿sí? Ya viene acompañado de otra patología. Lo mismo cuando tenemos fiebre, no va a ser solo una diarrea, ya viene también acompañado de un agente probablemente infeccioso, ¿sí? Entonces, estar alerta a cada uno de los síntomas acompañantes o características en este caso. Las diarreas acuosas, la presencia de heces con aspecto acuoso. Acuoso no se refiere a líquido, a agua,
lleva a complicaciones como la deshidratación. Pero la presencia de algunas injurias abdominales que pueden estar presentes, como los espasmos intestinales. Los que más presentan espasmos intestinales suelen ser los parasitológicos, ¿sí? Los de causas, o sea, los parásitos. Ahora, la forma disentérica, la característica principal es los que tienen moco, pus, sangre. Este tipo se manifiesta también con fiebre, la mayoría de los casos sí presentan fiebre, espasmos intestinales, pero la pérdida de agua en estos casos es menor que en la acuosa, no es tan característica, ¿sí? Más va a haber contenidos o afectaciones. Por ejemplo, cuando ya hay pus, es porque hay, ¿qué es la pus? Infección, sí. Cuando tenemos sangre, hay ya algún agente, alguien que está causando daño, ¿verdad? Entonces hay pérdida de sangre. Entonces, este sí ya va a ser un poco más grave en el caso de que hay no tanto pérdida de líquido en sí. No podemos o no encontrar deshidratación, pero sí tener ojo porque tenemos que buscar un agente causal en la mayoría de los casos, ¿sí? La persistente, que es el cerca del 20% de las agudas, pasan a ser prolongadas, y esto se da por el reparo ineficaz de los enterocitos o daños mayores que ya pueden estar causando. Y siempre también buscar un agente causal en estos casos. Las diarreas crónicas va a ser caracterizado por cuadros de mayor a 2 semanas. Las crónicas no siempre van a ser. ¿Vieron la diferencia de aguda y crónica? La aguda y la crónica y la persistente. La persistente es la diarrea que persiste, como dice, continuo. La crónica puede venir en intervalos de larga data, pero cesan, vuelven, cesan y vuelven, ¿sí? No hay un agente causal específico. Generalmente, como les dije, pueden ser enfermedades autoinmunes, pueden ser enfermedades como la enfermedad de Crohn. También es una de las causas principales. Como les digo, esa es la diferencia entre las dos. La persistente es una aguda entre crónica, pero que es continua. La crónica es intermitente, pero de larga data, y la aguda es autolimitada. Bien, hasta ahí, tipo, esa diferencia se entiende. Sí. La diarrea también se divide por fases etarias. Hay edades que son más comunes. Por ejemplo, la deficiencia de lactasa postinfecciosa nos vamos a encontrar en un adulto. Enfermedad celíaca nosotros generalmente vamos a encontrar en la edad escolar o en la edad ya más adolescente. Porque muchas veces en las enfermedades celíacas los lactantes no vamos a encontrar porque ellos todavía no hacen consumo de gluten. Entonces, en eso son característicos según las fases etarias. Lo mismo, parásitos como la yardiasis no es común encontrar en bebés, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar más en adultos y en niños escolares y preescolares. La clínica, lo mismo, ya hablamos, ¿verdad? Que son estas de la crónica. Se debe iniciar una evaluación más exhaustiva, porque cuando tenemos una diarrea crónica, ya no va a ser un agente causal, o sea, un agente patológico, como virus, bacteria y parásitos. Ya tenemos que buscar un origen etiológico como enfermedades. Así también pueden presentar
Se pueden presentar de forma acuosa, la diarrea. Pueden ser también con sangrados, pueden tener también melena, pueden tener espasmos, pujos. ¿Saben la diferencia de pujo? Pujo y tenemos. Pujo es la sensación, la fuerza que el paciente realiza, pero no consigue evacuar. Tiene esas ganas, ¿verdad? Pero no consigue evacuar. Y tenemos es el espasmo, ¿sí? Bueno, también hay pérdida de proteínas ya en estos casos, así como pus, pueden haber moco. Y también vamos a encontrar, si hacemos exámenes más de imagen o más exhaustivos, podemos encontrar alteraciones anatómicas. Se pueden dañar las vellosidades, pueden haber lesiones como úlceras, allá van a haber algunas alteraciones a más. A causa de los daños que podemos encontrar en la mucosa, pueden haber también sepsis, consecuencia de eso. El diagnóstico en general, si la diarrea en el paciente persiste, nosotros vamos a pedir algunos exámenes laboratoriales. Atención siempre, ¿cuáles son los pacientes que tenemos que estar en alerta? Los pacientes mayores de 50 años, más fácil de deshidratación. Lo mismo en todos los extremos de las edades, niños y adultos mayores, siempre. Cuando tenemos sangrado rectal o melena, cuando el dolor es nocturno o la diarrea es más por la noche, porque hay algunos ciertos tipos de parásitos que pueden o que tienen un ciclo circadiano también que actúan más por la noche, entonces pueden tener algunas características como esta. El dolor abdominal progresivo nos tiene que llamar la atención. La pérdida de peso inexplicable, porque por la diarrea va a haber pérdida de peso, pero no en gran cantidad. ¿Qué es lo que hay cuando hay diarrea? Pérdida de líquido, de electrolito. Puede ser que baje 1, 2, 3 kilos, pero si tenemos una pérdida evidente de 5, 10 kilos, hay algo más, ¿verdad? Buscar ya otra causa. Anormalidades en el laboratorio, como disminución del hierro, aumento de PCR. PCR es específico para algo, no. Nos indica que hay algún proceso infeccioso inflamatorio, ¿sí? La calproteína de cal también vamos a encontrar antecedentes familiares como enfermedad de Crohn y todos los autoinmunes, tenemos que buscar. Y el diagnóstico etiológico específico es difícil, ¿verdad? Por la gran cantidad de causas posibles que podemos encontrar. La diarrea o el síndrome, la diarrea, como dice, es un síndrome, no es un diagnóstico, ¿sí? En sí. Es como si fuera un síntoma que presenta. La anamnesis es necesaria, importantísima, porque la clínica va a hacer todo. Y los exámenes complementarios van a complementar y confirmar o descartar nuestro diagnóstico. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que preguntar? ¿Hace cuánto tiempo inició el cuadro? La cantidad y el volumen aproximado de las heces, no te va a decir 100, 200, 300 gramos, pero más o menos te dice, fue en pequeña, grano, mediana cantidad, ¿no? La presencia de los signos de gravedad o algunas comorbilidades asociadas, como algunas enfermedades crónicas, insuficiencia renal, si tiene algún tumor. Es importantísimo, por ejemplo, si viene un paciente y nos dice, tengo CAX, ¿verdad? Y me estoy haciendo tratamiento con quimioterapia. Vamos a asociar enseguida que es
por la quimioterapia lo que puede presentar esa diarrea. ¿Verdad? Entonces es importante saber si tiene alguna comorbilidad. Síntomas asociados, ¿cuáles pueden ser? Fiebre, anorexia, náusea, vómito, dolor abdominal, etc. Características de las heces también, todo lo que ya hablamos, sistema acuoso, la coloración, la presencia de moco, de pus, si hace uso de algún medicamento. Y también importantísimo saber las condiciones socioeconómicas y saneamiento básico en el caso de las diarreas, porque va a hacer mucha diferencia que ustedes vean, por ejemplo, una persona de escasos recursos, por más que sea así medio chato, ¿verdad? Pero sí, una persona de escasos recursos va a tener menos higienización de que uno que tenga mejor situación económica, ¿verdad? Es una realidad. El diagnóstico general va a ser entonces el examen físico. Muchas veces no proporciona mucha ayuda porque nosotros no vamos a escuchar, solamente vamos a ver y vamos a hacer el examen físico abdominal. En algunos casos nos puede guiar por la presencia de algunos signos, como la resistencia de los músculos abdominales cuando tenemos dolor. En los puntos, algunos dolorosos, la mayoría de los abdomen agudos no presentan diarrea, ¿sí? Así como la identificación también de posibles masas extrañas. En algunos casos podemos encontrar hallazgos casuales de tumoraciones. Ahí vienen los exámenes complementarios. Tenemos ya la clínica y vamos a solicitar algunos exámenes complementarios de gran ayuda. Hemograma. En el hemograma, ¿qué principalmente podemos encontrar o para qué nos va a ser útil en el caso de diarrea? Leucostose. Si es infecciosa principalmente, si es por deficiencia de alguna absorción, ¿verdad? Si encontramos de repente una anemia, entonces súper importante. Función renal para diarrea en sí, no tanto, ¿verdad? Pero ¿para qué nos sirve? Puede ser que haya alguna enfermedad autoinmune o alguna que tenga alguna afectación renal que nos puede estar comprometiendo la mala absorción o de repente no hay una buena excreción, ¿verdad? En esos casos. Electrolitos, ahí sí, ¿verdad? Hemograma, electrolitos importantísimo, porque por la pérdida de líquido nosotros también eliminamos electrolitos. Entonces, para hacer una reposición electrolítica debemos cuantificar. Flotis de materia fecal, que es lo mismo del examen parasitológico. Para nosotros, ¿cómo se realiza? Se estudia, se hace el estudio de esas heces y se ve qué se encuentra. PCR puede ser importante, TSH ultrasensible porque puede haber una afectación tiroidea que esté causando ese cuadro. La glucosa en ayunas, podemos pedir enfermedades, enzimas hepáticas también. Y la prueba de ELISA en el caso que sospechamos un parásito, una parasitología. Otro método que podemos solicitar va a ser el antígeno en las heces de ciertos tipos de agentes patológicos específicos. Cuantificar la grasa fecal. También podemos solicitar el test de guayaco. ¿Ya escucharon? ¿No? ¿Test de guayaco? ¿No te recuerdas? El test de guayaco se utiliza en el caso de que sospechamos, por ejemplo, pedimos un hemograma y tenemos una anemia. El paciente empieza a tener diarreas, aparentemente no hay sangre, entonces se solicita el test de guayaco. ¿Qué es ese test? Sangre oculta en heces. ¿Sí? Microsangrados, ya que pueden existir, pueden ser por millones de causas también. Los exámenes de imagen que
radiografías con contraste de abdomen para ver la motilidad, para ver cómo está la circulación en esos casos. Tomografía computarizada, por ejemplo, podemos solicitar resonancia magnética, enteroscopía de doble balón, de aquella que hablamos el otro día, cápsulas endoscópicas, entre otras. Nos pueden servir en algunos casos dependiendo de lo que estamos buscando. En casos de obstrucciones, en casos de sospecha de glio paralítico, en esos casos, o tumoraciones. El tratamiento en general, yo les voy a hablar así, en general, cómo se llama, ya va a ser nuestra hora, ¿verdad? Las diarreas, dependiendo de la causa, es sintomático. Las diarreas en sí no se paran, ¿verdad? No podemos cortar, porque en general la diarrea es un mecanismo de acción de defensa del cuerpo, ¿verdad? Ya sea si es parasitológico, bacteriano, rotavirus o las diarreas virales, el cuerpo trata de eliminar. No todas, por eso les digo, depende. ¿Sí? Dime. Então não se trata da sintomatologia no início, doutora? Se busca la causa y después en un inicio viene un paciente, hasta creo que tengo un caso clínico. Eu já estou pensando num quadro crônico, né, com muita dor, e ter que aguardar ainda o resultado da frote ou de todos. Só que se for crônico, como a doutora disse, crônico é mais por doença. Crónico es... El crónico ya viene luego con una diarrea crónica. Então eu posso atacar a sintomatologia, a Se analgesia? busca la sintomatología y cuando es crónico el paciente ya convive con esa diarrea. Porque como decía, una de las causas son VIH. El paciente convive con eso. Le para, continúa 2 o 3 días, un día, y las diarreas no se cortan sí. Los antidiarreicos no son muy utilizados. Sintomatológico en el sentido de que viene un paciente con diarrea, está con fiebre, vamos a parar la fiebre. ¿Por qué? Nosotros buscamos la causa, que esté causando esa diarrea. Si es, bueno, solicitamos un hemograma, viene un proceso infeccioso, vamos a iniciar con antibiótico. ¿Ya? Si sospechamos de que sea parasitológico, vamos a entrar con los antiparasitológicos. ¿Ya? Mebendazol y todo. Si es rotavirus, los virus, ¿cómo son? Autolimitados. ¿Sí? Nosotros esperamos, guardamos su tiempo también que termine esa diarrea. Entonces, ¿cómo nosotros tratamos? Los síntomas que presentan juntos. Si tiene fiebre, si tiene dolor. Para el dolor podemos utilizar. ¿Cómo es el dolor en la mayoría de los casos? Tipo cólico, ¿verdad? Entonces podemos dar antiespasmódicos. Porque, doutora, desculpa interromper, é porque eu também estou perguntando, porque tem aqueles cenários, eu não vou saber categorizar, porque não sei falar daquelas diarreias com explosão. Y sí, son las diarreas acuosas. Esas son las diarreas acuosas. La mayoría son pérdida de mucho líquido. Então é tipo 1, eu já posso entrar com analgesia também ou não? Con analgésico sí. Lo que no podés cortar de todo es la diarrea. Eso es lo que no se puede hacer. Diarreico que eu não posso, a analgesia eu posso, perfeito. Diarrea, se pueden, por ejemplo, combatir. Están con mucha diarrea, se hace reposición del líquido. La alimentación es importante. Alimentación, hidratación. Si tenemos diarreas acuosas, ¿qué dijimos que hay? Pérdida de agua, reposición líquida, evitar azúcares, todas las bebidas que contienen electrolitos, ¿cuáles son? Power, Gatorade, esos están contraindicados. Água de coco também? Agua de coco sí se puede usar, pero no sustituye el agua. ¿Sí? Se puede hacer
intercalar agua de coco con agua normal, pero no totalmente agua de coco, ¿sí? Porque también eleva un poco la glicemia. Las bebidas con electrolitos no, porque si no tenemos una diarrea específica que tenga o que haya evidencia de pérdida de electrolitos, no podemos hacer reposición electrolítica, porque también vamos a producir más diarrea, porque el cuerpo, si tenés en exceso, elimina, ¿sí? Alimentos, se llama una dieta astringente, cuando nos referimos para la diarrea. ¿Cuáles son los tipos de alimentos que podemos consumir y cuáles no podemos consumir? Los alimentos que están permitidos cuando estamos con un cuadro de diarrea para tratar de parar la diarrea son los alimentos crudos, no salmón, esas cosas, porque eso puede empeorar, pero sí, verduras bien lavadas, higienizadas, las frutas, comer la fruta entera. Maçã deve ser muito bom, né? Manzana sí, evitar cítricos, porque los cítricos tienen fibras. Todas las frutas también que contienen muchas fibras, mamón, manga, la abacaxi, piña, ¿verdad? Eso por ejemplo son frutas que contienen muchas fibras y son algunos cítricos que producen más diarrea. Los jugos naturales tampoco, evitar. Azúcar, evitar, hasta que la diarrea cese, ¿verdad? Que llega a ser de 3 a 5 días. Siempre cuando se van a consultar los pacientes es importante que ustedes siempre les digan que la diarrea no es que se va y le vamos a poner un medicamento y va a curar. No. Yo siempre les digo, nuestro intestino es larguísimo, ¿verdad? Tenemos todo ese proceso. Si el hecho come alguna cosa que nos hizo mal, hasta que se elimine por completo no va a parar la diarrea, porque el cuerpo está expulsando. Entonces lo que nosotros tenemos que ayudar van a ser con los alimentos y cesar la causa. Si es parasitológico, tiene su ciclo de 7 a 10 días. Infeccioso lo mismo, dependiendo del tipo de bacteria que sea, tiene también su ciclo de cese. ¿Entienden? Doutora, o que você acha da prescrição de alguns médicos que fazem a sulfamethoxazol com Trimetropina. sim, com metronidazol? Y ahí es la combinación. ¿Para qué entramos con sulfa? Bacteriano. Y metronidazol, anaerobios. Por eso se utiliza junto. Las causas más frecuentes son las que cubre todo lo que es el sistema digestivo, es sulfamethoxazol con trimetropin, y las anaerobias, que son también comunes en el tubo gastrointestinal, los anaerobios. Por eso se utilizan. Sí, no. Ahí en el caso sí, cuando ya tenemos certeza de que tenemos un hemograma, tuvo fiebre antecedente, ahí sí entramos con eso. No de una entrada, no, tipo si viene tu paciente estoy con diarrea, ya le indica eso. E com a diarreia de 2 semanas? Laboratorio. Sí o sí laboratorio y frotis de materia fecal. Porque ahí ya para saber qué tipo de agente causa. ¿Sí? Eso yo les digo así en términos, porque el paciente con 2 días de diarrea ya se va a consultar. La mayoría van a ver en cuadros, los cuadros de pacientes que son 2 o 3 días de diarrea y están consultando. Entonces son esas orientaciones. Ahora, ojo si persiste más tiempo. Ahí ya hay que pedir sí o sí exámenes complementarios buscando la causa. Materia fecal y hemograma base. ¿Ya? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? No. Hasta ahí.